Good evening, dear people. Buenas noches, queridos amigos. I'm so happy I can share the word with you. Estoy tan contento de poder compartir la palabra con usted. I am one out of 8 children, Soy uno de 8 niños and my father was working in the ministry very hard, and my mother was taking care of all the children. y mi padre estaba trabajando en el ministerio muy duro y mi madre cuidaba de todos los niños. He was not home very much, Él no estaba en casa mucho, but my mother, her heart was also for the Lord, full of for the Lord. pero mi madre, su corazón también estaba entregado al Señor. Before she married my mother, she was already working in the ministry in the north of Holland. Y antes de que él se casara con mi madre, ella ya estaba sirviendo en el ministerio en Holanda. And God had told her to be a witness for him. Y Dios la había llamado para que fuera una testiga de su poder. So my mother went to all the villages with her guitar on the back, on the bicycle. Entonces mi madre se iba a todas las pueblitos con su guitarra y en una cicla. And then she went to a park and she sat down on the grass. Y luego fue a un parque y se sentó en el pasto. She would take her guitar and start singing easy children's songs. Y se sentaba y empezaba a cantar canciones fáciles para niños. Songs that tell us about the love of Jesus for us. Canciones que nos hablan del amor de Jesucristo por nosotros. Children from everywhere with mothers, they would come and sit down there and listen. Y niños de todas partes con sus madres venían y se sentaban y escuchaban. And then she would share her love for Jesus to all the children and the mothers and the fathers. Y luego ella compartía su amor por Jesucristo a todos los niños y sus padres. And she would tell a Bible story. Y contaba historias de la Biblia. And that would grow each time. So then one time she had a whole group of young children that would come every day. Y el grupo iba creciendo, cada vez más grande era el grupo de niños. But when my mother married my father, she was home. Pero cuando mi madre se casó con mi padre, se quedó en casa. There were 8 children and it was very busy. Habían 8 niños, 8 hijos y estaba muy ocupada. No washing machine yet. No habían lavadoras todavía. And my father would be on the mission field most of the time. Y mi padre estaba en viajes misioneros la mayoría del tiempo. And when we were older, she told us that many times she would lay flat on the floor crying out to God. Y cuando nosotros éramos niños, ella nos decía que en muchas ocasiones cuando éramos niños, ella se tiraba al piso orando a Dios. And then would say, but oh Lord, you have called me to be a witness for you too, but I'm only home with the children. Y decía, oh Dios, pero es que tú también me has llamado para ser testigo tuyo, pero ahora solo estoy en casa con mis 8 hijos. All I do is cleaning and taking care of the children and making food and the diapers and everything. Y todo lo que hago es limpiar y cuidar a los niños y cambiar pañales. My heart burns to talk about you. Y mi corazón se quema del deseo de hablar de ti. Now, we did not know that because she would never complain about this to us. Ahora, nosotros no sabíamos de eso en ese momento porque ella nunca se quejó con nosotros. But then God gave my mother a promise. Pero luego Dios le dio a mi madre una promesa. And God said, if you raise your children in the fear of the Lord. Y Dios le dijo, si tú crías a tus hijos en el temor del Señor, Impart the love of God into the lives of the children. y les impartes el amor de Dios a tus hijos, And you will do that with a loving heart, y lo haces con un corazón alegre, amoroso, dedicated to the Lord. dedicado al Señor, Then I will call all of your children in the ministry. entonces llamaré a todos tus hijos al ministerio. I will anoint them all for the ministry. Y los ungiré todos para el ministerio. And my mother stayed faithful.
Y mi madre se mantuvo perseverante y fiel. And God has fulfilled his promise. Y Dios cumplió su promesa. All my brothers and sisters, we are in the ministry of the Lord. Todos mis hermanos y hermanas están en el ministerio para el Señor. All our children are working for the Lord. Y todos nuestros hijos están en el ministerio para el Señor. And now the fourth generation is preaching the gospel. Y ahora la cuarta generación está predicando el evangelio. Mama was faithful, Mi madre fue fiel, but it was the grace and mercy of the Lord that gave her that promise. pero fue la gracia y la misericordia del Señor que le dio esa promesa. If you stay faithful, God will give you a promise. Si tú permaneces fiel, Dios te dará una promesa. Dedicate yourself to the Lord. Dedícate al Señor. Impart the love of Christ into your children. Impárteles de Cristo a tus hijos. So, all my brothers and sisters, we love to tell the Bible stories. Así que todos mis hermanos y hermanas nos encanta hablar de las historias de We are Jesús. all raised with the Bible stories by my mother. Todos fuimos creados con las historias de la Biblia por nuestra madre. Remember, she could not go out to preach or to share the gospel. Recuerden, ella no podía salir a predicar y compartir el So evangelio. my mother made her children as her mission field. Así que mi madre hizo que sus hijos fueran el campo misionero. And with so much passion, she told us the Bible stories. Y con tanta pasión nos habló de las historias de la Biblia. See, there is a woman in the Bible, Saben, hay una mujer en la Biblia and you can read that in Mark 5, but also in Luke 8. y puedes leerlo en Marcos 5 y también en Lucas 8. Jesus had just gone away because he had heard that his cousin John the Baptist was killed. Jesucristo salió porque había escuchado que su primo Juan el Bautista había sido aprisionado. But when he wanted to go with the disciples to it says to a deserted place to rest, Pero cuando él quiso salir con sus discípulos, dice, a este lugar desierto, he saw all the people walking where he was headed to. él vio a todas estas personas caminando a donde él estaba yendo, Not 10 or 20, no 10 o 20, but like more than 5,000. pero más de 5,000. And the Bible says that when Jesus saw that all those people going like sheep with no shepherd, Pero la Biblia dice que cuando él vio todas estas personas yendo como ovejas sin un pastor, compassion came in his heart for them. él sintió compasión en su corazón And he gave himself to share the gospel, to share about the kingdom of God. y él se entregó para compartir el evangelio, el reino de Dios. And that's when the 5,000 were fed in a miraculous way. Y ahí fue cuando los 5,000 fueron alimentados de una manera milagrosa. And the women and children not even counted. Y sin siquiera contar a los niños y a las mujeres. So then Jesus says to the disciples, now I go up the mountain to pray, you go on the lake. Y Jesucristo le dice a los discípulos, ahora voy a ir a la montaña a orar, ustedes vayan al lago. But then a little later, they all come ashore. Pero luego ellos salen al lago A multitude of people are waiting for Jesus. y una multitud de personas están esperando a Jesús. They all needed something. Y todos necesitaban algo. So many were sick. Tantos estaban enfermos. So many had weaknesses. Witnesses. Weak. Muchos tenían debilidades. So many needed something from Jesus. Tantos necesitaban algo de Jesús. And it says in the Bible, he healed them all. Y dice la palabra que Él los sanó a todos. And then there was a woman in the crowd. Y había una mujer en las multitudes. Actually, this woman was not supposed to be there. Y de hecho esta mujer no debería estar ahí. Because in the law of the Jews, she was unclean.
porque en la ley de los judíos ella era impura. Oh, she had such a physical problem. Ella tenía un problema físico. She was bleeding for 12 years. Ella estaba sangrando por 12 años. This must have been terrible for this woman. Eso debía ser terrible para esta señora. It says that she spent all her money on doctors. Y dice que ella gastó todo su dinero en doctores, From one doctor to another. de un doctor al otro. Maybe that's who, if you are watching now. Y quizás ese eres tú si Oh. estás viendo ahora. And if it is you that is watching now, Y si ese eres tú que está viendo ahora and you need a miracle from God, y necesitas un milagro del Señor, listen to this word of faith. escucha esta palabra de fe. Because what God did for this woman, He can do for you now. Porque lo que Dios hizo por esta mujer, Él lo puede hacer por ti ahora. I'm sure that this woman must have covered herself completely because otherwise people would recognize her. Y estoy seguro que esta mujer se había cubierto completamente porque otras personas la podrían haber reconocido. She had not a social life anymore. Ella ya no tenía una vida social. She had to live not where the other people would live. Ella ya no podía vivir donde otras personas vivían. This woman was hurting inside and very lonely. Esta mujer estaba sufriendo por dentro y estaba muy sola. But the good thing is someone told about Jesus. Pero lo bueno es que alguien le contó de Jesucristo. Who was this person that told her about Jesus? ¿Quién fue esta persona que le dijo de Jesús? It doesn't say in the Bible. No lo dice en la Biblia. The whole world hears about this miracle, but nobody knows who this person was. El mundo entero ha escuchado acerca de este milagro, pero nadie sabe quién le habló a ella. And sometimes we witness to a person and the person gets saved or healed. Y en ocasiones nosotros testificamos a una persona y la persona es sanada y salva. And maybe it will never be known that it was you who brought her to Jesus. Y quizás nunca sabrán que fuiste tú que la trajo a Jesucristo. But you sowed a seed in her life. Pero tú sembraste una semilla en su vida. And the person in this story, she heard about Jesus. Y la persona en esta historia, ella escuchó acerca de Cristo. I think through the day something built up in her mind. Y yo creo que en el día algo empezó a construirse en su mente. Faith was growing in her. Empezó a crecer fe en ella. And then she thought to herself, I must get to Jesus. Y ella pensó, yo tengo que ir a donde Jesús. When I touch Jesus, I will be healed. Y cuando yo toque a Jesús, voy a ser sana. And every day that desire grew stronger. Y cada día el deseo empezó a crecer más. I must touch Jesus. Yo tengo que tocar a Jesús Then I will be healed. y seré sana. So then she heard Jesus is coming by. Y entonces escuché, Jesucristo se está acercando. Wow, that must have been something. So she went over where Jesus was. Eso debe haber sido una gran noticia. Y entonces ella fue donde Jesucristo estaba. But then there was the problem because there was a huge multitude there. Pero había un problema porque había una gran multitud ahí. It was impossible to go to Jesus, Era imposible ir a donde Cristo. but not for her. Pero no para ella. Because inside she knew, Porque adentro ella sabía, I will be healed. yo seré sana. So she went as far close by as she could be. Y así que ella se acercó tanto como podía She could not reach him. y no lo alcanzaba a coger. And then she crawled on the ground. Y entonces empezó a ir de a gatas en el piso. And then finally she could only touch the yoke of his garment. Y finalmente logró tocar el borde de su manto. And instantly, hallelujah, she was healed. E instantáneamente, aleluya, ella fue sana. Suddenly Jesus stops. Y Jesucristo de repente para. He turns around. Y él se voltea. Who has touched me? ¿Quién me tocó? Everybody starts laughing. Todos empiezan a reírse.
Of course, there's a multitude of people. Everybody's touching everybody. Por supuesto, hay un montón de gente, todos están tocando a todos. They're walking shoulder by shoulder. Están caminando hombro con hombro, tocándose. One of the disciples says, Jesus, we walk shoulder by shoulder. How can you say that someone has touched you? Y un discípulo le dice, Jesús, estamos en nuestra multitud, ¿cómo puedes decir que quién te tocó? Jesus says, no, someone has touched me Y Jesús dijo, no, alguien me ha tocado, because I felt strength going out of me. porque sentí la fuerza saliendo de mí. Then the woman had to come forward Y la mujer tuvo que salir and she explains what had happened. y explicó lo que había sucedido. And then Jesus says, woman, Y Jesucristo dice, mujer, you have been healed. Oh, sorry, I said it again. Daughter, your faith has healed you. y dijo, hija, tu fe te ha sanado. Go in peace Ve en paz and be healed from your suffering. y se sana de tu sufrimiento. What a miracle. ¡Qué milagro! Maybe you need a miracle of healing. Quizás tú necesitas un milagro de sanidad. Be like this woman. Sé como esta mujer. Have more faith. Ten más fe. Because maybe you say, I don't have faith enough. Porque quizás tú dices, no tengo suficiente fe. But Romans 10 verse 17 says, Pero Romanos 9, versículo 17 dice, faith comes by hearing and hearing the word of God. la fe viene del oír y el oír la palabra del Señor. So your faith can grow. Así que tu fe puede crecer. What a wonderful story. Qué historia tan hermosa. When I read a story in the Bible, I can see it in front of me. Cuando yo leo una historia de la Biblia, la puedo ver al frente mío. I will go to another woman. Voy a hablar de otra mujer. Jesus is in the north of Israel, Jesús está en el norte de Israel, in the area of Tyrus. en la área de Tyrus. There is a mother, and she is going to Jesus and the disciples. Y hay una madre que va donde Jesucristo y sus discípulos. She had such a hurt in herself. Y tenía tanto dolor en ella. She was in despair. Estaba desesperada. Oh, she was in agony. Estaba en agonía. Her daughter was possessed by demons. Su hija estaba poseída por demonios. And it says in the Bible that the daughter suffered terribly. Y dice la Biblia que su hija sufría terriblemente. Now we know from the other story from the man of Gadara Y ahora sabemos por otra historia, los hombres de Gadara, what demons can do to you. lo que los demonios pueden hacerte. This man, was not dressed. Estos hombres no estaban vestidos. This man threw himself in fire. Estos hombres se tiraban al fuego. This man cut himself. Estos hombres se cortaban a sí mismos. That is all the work of Satan. Todo este es el trabajo de Satanás. But Jesus has come to set the captives free. Pero Jesús ha venido para hacer libre a los cautivos. So this woman goes to Jesus. Así que esta mujer va donde Jesucristo And she's screaming, calling out, y está gritando y llamando, pidiendo, Lord, Son of David, have mercy on me. Dios, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. My daughter is possessed by demons. Mi hija es poseída por demonios. But Jesus does not answer. Pero Jesucristo no responde. She says it again. Y ella lo dice nuevamente. She walked where Jesus and the disciples were. Ella caminó donde estaban los discípulos She calls out Y Jesús. again and again to Jesus. y le dice una y otra vez a Jesús, Lord, Son of David, have mercy on me. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, Because my daughter is demon possessed. porque mi hija está poseída por demonios. Now the disciples get so tired of it. Ahora los discípulos se cansaron tanto de esto They think, why is this woman harassing us? y piensan, ¿por qué esta mujer nos está molestando?
Jesus, get rid of her. Jesús, asegúrate, sacarla, échala fuera. Maybe we don't understand that they said that, Quizás no entendemos que dijeron eso, but we were not there. pero no estábamos ahí. I think this woman was so in despair that didn't matter to her what they would say. Yo creo que esta mujer estaba tan desesperada que no le importaba lo que dijeran de ella. She had to get to Jesus. Ella tenía que ir a Jesús. And then Jesus turns to the woman. Y Jesucristo se voltea donde la mujer He says, I only came for the Jews. y le dice, solo vine por los judíos. And this woman falls on her knees for Jesus. Y esta mujer cae de rodillas a donde Jesús Jesus, help me. y le dice, Jesús, ayúdame. You know, when we are in such agony, ¿Sabes? Cuando estamos en una agonía tan grande, we must go to Jesus tenemos que ir a Jesús and he will help us. y Él nos ayudará. But when we read what Jesus answered, we cannot believe that. Pero cuando leemos lo que Jesucristo respondió, I wonder no lo how, podemos creer. Nos preguntamos cómo. I wonder how would have responded to the words of Jesus. Y me pregunto cómo yo habría respondido a las palabras de Jesús. I wonder if I would have been offended by it. Me pregunto si me hubiera ofendido. I wonder if I would have walked away and thought, well, is that who Jesus is? Me pregunto si me hubiera simplemente ido y preguntado, ¿ese es quien es Jesús? And that's why it is so good that we read this in the Bible, because we can learn from this. Y por eso es que es tan importante que leamos esto en la Biblia, porque podemos aprender de esto. We should not give up. No deberíamos rendirnos. And then Jesus says to the woman, Y entonces Jesús le dice a la mujer, it is not good to take the bread that is meant for the children no es bueno tomar el pan que es para los hijos to give it to dogs. para dárselo a los perros. My goodness, Dios he called her a dog, la llamó un perro, but he was fooling out her faith. pero él estaba forzando su fe. And then she said, yes, Lord, it is. Y ella dijo, sí, Señor, Because even the dogs eat the little crumbs that come from the master's table. pero incluso los perros comen las pequeñas migajas que caen de la mesa. And then Jesus looks at her Y entonces Jesús la mira and he says, great is your faith, woman. y le dice, grande es tu fe, It will be according to your faith. y se hará de acuerdo a tu fe. Oh, it makes me so happy. Me hace tan feliz. It shows me that we should never give up if we come to Jesus for a miracle. Nos muestra que nunca nos deberíamos rendir si vamos a Jesús por un milagro. You should not give up. No te deberías rendir. Wait for the Lord. Espera por el Señor. Isaiah says, they that wait upon the Lord will renew their strength. Isaías dice que los que esperan en el Señor se renovarán en su fuerza. Maybe you feel weak in your body. Quizás te sientes débil en tu cuerpo. Maybe your children are not serving the Lord. Quizás tus hijos no están sirviendo al Señor. Do not give up, No te rindas, but wait for the Lord to do the miracle. pero espera para que el Señor haga el milagro. Hebrews 10 verse 36 says, Hebreos 10, versículo 36 dice, you need to persevere. necesitas perseverar In the same time, you must do the will of God. y debes en ese mismo momento hacer la voluntad del Señor. And if you do that, if you do the will of God, Y si haces la voluntad del Señor, if you hold on in faith, si te mantienes firme en fe, you will receive what is promised to you. vas a recibir lo que se te ha prometido. Hallelujah. Aleluya. You know, last week I told you about my father who was on the radio that he had to buy time to preach the gospel on the radio. Remember?
La semana pasada les conté de mi padre y cómo tuvo que comprar tiempo para poder compartir el evangelio en la radio. ¿Lo recuerdan? How God supplied miraculous way in the exact amount of money that he needed. Y cómo Dios suplió milagrosamente el monto exacto que tenía que ser. So my father was then on the radio in many different radio stations, Y mi padre estuvo en diferentes estaciones de la radio, but especially Radio Luxembourg was the strongest radio station. pero especialmente la radio Luxembourg era la radio más famosa. Many people from behind the Iron Curtain in Russia were listening to my father on the radio. Y muchas personas que estaban en la cortina de hierro de Rusia podían escuchar esa radio. They could not even understand the language, No podían entender el idioma, but we received many letters from those people. pero recibimos muchas cartas de ellos. They would kneel down by the radio. Ellos se arrodillaban en la radio Families would kneel down and listen to the radio. y las familias se arrodillaban y escuchaban la radio. They would not understand the words, but the Spirit of God was there. Ellos no entendían las palabras, pero el Espíritu del Señor estaba ahí. And they believed that what was spoken was the Word of God. Y ellos creían que lo que estaba siendo predicado era la palabra de And Dios. then when my father prayed, Y cuando mi padre oraba, miracles took place. milagros sucedían. My father did not have miraculous power, Mi padre no tenía poderes milagrosos, but he was an extension of God to pray for the people. pero él era una extensión de Dios para predicar a las personas. And if they would put their faith in God, Y si ellos ponían su fe en Dios, they will receive a miracle from God. recibirían un milagro de Dios. So in Holland, there was a farmer. En Holanda había un granjero He had a big farm with lots of cows. y tenía una granja muy grande con muchas vacas. Always when the cow was milking and always when the farmer was milking the cow, Y siempre cuando el granjero estaba sacando la leche de las vacas, he listened to my father who was on the radio. él escuchaba a mi padre que estaba en la radio. And one time his cow was sick, one of the cows, Y en una ocasión una de sus vacas estaba enferma and he could not give milk anymore. y no podía producir más leche. Well, it's a bit difficult to put the cow on the radio, right? Y es un poco difícil poner a la vaca en la radio. My father always said, if you are sick in your body, Y mi padre siempre decía, si estás enfermo en tu cuerpo, put your hand on the radio pon tu mano en la radio and believe that God's power will go out for you for healing. y cree que el poder de Dios llegará a ti para sanidad. Believe the word of God. Cree en la palabra del Señor. And of course, the cow was too heavy to put on the radio. Y por supuesto, la vaca era muy pesada para ponerla en la radio. So the farmer took the radio. Así que el granjero cogió la radio He ran to his sick cow. y él corrió donde su vaca, He put the radio on the cow. puso la radio en la vaca And in faith, he prayed that prayer with my father on the radio. y con fe oró esa oración con mi padre en la radio. And the cow got healed. Y la vaca fue sanada. It's true. Es verdad. It was not long ago that the granddaughter of this farmer called our mission office in Holland. Y no fue mucho tiempo después que su nieta llamó a nuestra oficina en Holanda And I had this granddaughter on the phone. y tenía a su nieta en el teléfono She did not know that my father was Johan Maasbach. y ella no sabía que mi padre era Johan Maasbach. And she was telling about this miracle that had taken place so many years ago from her grandfather. Y ella nos estaba contando este milagro que había pasado hace mucho tiempo a su abuelo.
And I told her that I was so happy that from first hand, the granddaughter, I heard the story that it was exactly the way my father had always told us. Y yo le dije que estaba tan contenta de escuchar de primera mano el testimonio que nuestro padre siempre nos había contado. We serve a good God. Servimos a un buen Dios. We serve a God that everything is possible. Servimos a un Dios con el que todo es posible. Matthew 19, verse 26. Mateo 19, versículo 26. It says what is impossible for people with man Dice que lo que es imposible para el hombre is possible with God. es posible con Dios. Now, if you need healing, Ahora, si tú necesitas sanidad, stretch your hand forward estira tu mano hacia adelante and let us believe the word of God. y creamos en la palabra de Dios. Father in heaven, I come to you. Padre, en el cielo vengo a ti I thank you that you sent your son to die on the cross, y te agradezco que tú trajiste a tu hijo a morir en una cruz that he took all our sins from us, y que él tomó todos nuestros pecados de nosotros that we are free from sin, y somos libres del pecado, that you live in us. que tú vives en nosotros. But there are people who need healing. Pero hay personas que necesitan sanidad. My brother, my sister who is watching and listening to the word now, Mi hermano y hermana que están viendo y necesitan sanidad. I pray, Lord, let your healing power go out to them. Oro, Señor, que tu poder sanador vaya a ellos. What you did, Lord, for the women in the Bible, Lo que tú hiciste por la mujer en la Biblia, you want to do now for them that watch this program. tú lo quieres hacer ahora para aquellos que ven este programa, Because you are the same God porque eres el mismo Dios, yesterday, ayer, today, hoy and forevermore. y por siempre. I thank you for your healing power. Te agradezco por tu poder sanador. I thank you for deliverance, for voices that people have in their head. Y te agradezco por esa libertad, esas voces que tienen en su cabeza las personas. I thank you for your love, Jesus. Te agradezco por tu amor. And every person that is in a depression, lift them up, Lord. Y toda persona que está en una depresión, levántalo, Señor. Let your gladness and happiness overflow them. Que tu poder y tu alegría fluya en ellos. From now on, let them sleep well. De ahora en adelante, déjalos dormir bien. Like a rose, we say. Como una rosa, decimos. I thank you, Father, in Jesus' name. Te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amen. Amén.